Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de donde me estés viendo. Quiero ser directo y conciso con este tema. La verdad es que me tiene un poco preocupado, un poco triste y muy pensativo. Eh, lo que viene pasando en Perú en los últimos días, en el último mes, con lo que son las elecciones presidenciales. Y la verdad es que me parece muy curiosa esta dicotomía, esta división que se presenta en el Perú con los que van a votar por Castillo o van a votar por Keiko, entre los que hablan sobre comunismo, los que hablan de capitalismo, de corrupción. Y la verdad es que esta dicotomía me recuerda a Arguedas cuando menciona lo que es el zorro de arriba y el zorro de abajo. Y la verdad es que veo mucha gente confundida eh, y mucha gente que lo único que sabe de comunismo es terrorismo, mm, el color rojo y Venezuela. Son las palabras que más se repiten. Y la verdad, yo no soy comunista, aclaro. eh, pero sí me causa mucha curiosidad y algo que ya sabía, que es la falta de cultura política que hay en el Perú. Por algo tenemos el historial presidencial que tenemos. Y esto no es culpa de los dirigentes, ¿ah? Esto es culpa, mejor dicho, es responsabilidad de cada uno. Porque en el Perú, la verdad, el promedio de personas no tiene idea de política. O sea, ni siquiera primer grado de primaria de política. En serio, porque veo mucha gente hablando de mal del comunismo y ni siquiera sabe diferenciar entre lo que es comunismo y socialismo y lo único que hace llamar es rojetes, ¿no? Como si a ellos los llamaran amarillistas, ¿no? Están súper alimentados de los diarios chichas que hay en el Perú, que por cierto Perú es el país que más diarios, periódicos lee en Latinoamérica. Y curiosamente también es el penúltimo en el que lee libros. O sea, en el Perú no se lee prácticamente. Y la información que se consume es pésima calidad. Y bueno, y un dato extra, porque yo soy amante de la ciencia, solamente el 0,08% en el Perú se invierte en ciencia. Entonces, la verdad hay un déficit de conocimiento de cómo funcionan las cosas y cómo funciona el mundo en el Perú. Parece que hoy en día cada uno anda en su burbuja defendiendo a Keiko o a Castillo y la verdad es muy triste porque veo gente terruquear por cualquier cosa, ¿no? A los comunistas, que bueno, seamos realistas, el comunismo no ha existido nunca, ¿no? El comunismo es una utopía que nunca se ha podido plasmar. Si bien se ha plasmado en el papel, nunca se ha plasmado en la práctica, ¿no? Y veo gente que lo único que conoce de izquierda es Sendero Luminoso. Y la verdad es triste porque podrían decir, aparte de compararnos con Venezuela y con Cuba, podrían decir también, ¿por qué no compararnos con Rusia, con China, que también son comunistas, o más cercanos aún que tenemos, a Bolivia o Uruguay, hace no mucho con Pepe Mujica, que fue el país de Latinoamérica que más creció económicamente cuando él estaba en su mandato? Entonces, o Bolivia, que últimamente se ha industrializado mucho, hasta tiene su propia fábrica automotriz. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, el dinero, para que ustedes sepan, está en la industria. Y las industrias que hay en Perú, la mayoría pertenecen a poderes extranjeros. La mayoría del dinero se va fuera del país. Y los pocos impuestos que quedan, que son las migajas de la mesa, muchas veces son perdonados, como pasó con Movistar, ¿no? O simplemente terminan en manos que quién sabe Dios. Entonces, seamos un poco más conscientes. Yo la verdad me quedé un poco decepcionado de lo que ha sido el jurado electoral permitiendo esa planilla, ¿no? De Keiko, ¿no? Ese gabinete, ¿no? Que ha presentado, ¿no? La verdad, veo a Keiko ensuciada en corrupción, ensuciada que está investigada por la DEA en narcotráfico, en lavado de activos.
De más está decir los antecedentes de su padre, Alberto Fujimori. Y la verdad es que yo no estoy incentivando a que voten por uno o por otro, pero sí les pido un llamado de conocimiento, un llamado de reflexión, ¿no? Porque la verdad es que ah, el tema, como les mencionaba, no son los que nos gobiernan, sino somos nosotros, el promedio de la gente. Eh, por ejemplo, ¿qué pasó con Vizcarra cuando disolvió el Congreso? Yo ya más o menos intuía que iba a pasar esto, porque las personas no están preparadas en el Perú para elegir buenos candidatos, porque para empezar no tienen cultura política. Ellos no saben diferenciar qué es un buen candidato de otro. ¿Qué pasó? Disolvió el Congreso después de mucho esfuerzo. ¿Y qué fue lo que pasó? Volvimos a elegir a los mismos de siempre. ¿Por qué? Porque el problema no estaba en disolver el Congreso. Obviamente fue bueno disolverlo, pero no ayudó de mucho. Ya vemos lo que pasó el año pasado cuando el Congreso votó, por no decirlo de otra manera, a Vizcarra. Y la verdad es que es muy triste que el Tribunal Constitucional nunca se pronunció. O sea, la misma Organización de los Estados Americanos, la OEA, le pidió explicaciones y ni aún así, o sea, lo único que hicimos fue poner un parche, ¿no? Después de sacar a Merino y poner al otro candidato que hoy día tenemos. Y la verdad es que es muy triste lo que se ve en Perú y veo mucha gente que habla a favor del fujimorismo. Y la verdad es que qué falta de dignidad hay en el Perú. O sea, ¿qué pasó con la Constitución del 93? Por eso en que los derechos, ¿dónde quedaron los derechos del trabajador hoy en día? La verdad es que la única justificación que me dicen por ahí, no, es que Fujimori acabó con el terrorismo. Perdón, el terrorismo no fue acabado por Fujimori. El terrorismo fue apaleado, por así decirlo, por el GEIN, que fue el GEIN, fue fundado por Alan García en su momento, en el año 90, si no me equivoco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que fundó Alberto Fujimori fue el SIN, que fue el Servicio de Inteligencia Nacional. Pero bueno, la verdad es que me causa tristeza estos temas, porque la verdad ya no sé dónde vamos a ir a parar, la verdad. Y como mencionaba Carlos Álvarez, este humorista, ¿no? Mencionó que si los peruanos fuéramos dinosaurios, votaríamos por el meteorito. Y yo creo que eso lo simplifica todo. Y yo lo único que hago es un llamado a la reflexión, un llamado al autoconocimiento, a que cultiven su conocimiento, a educarse, a leer, a informarse. Y la verdad es eso. Veo mucha gente que habla en contra de Castillo o en contra del comunismo y curiosamente son personas que nunca han salido a protestar en su vida. ¿Entiende? Que son personas de situación económica acomodada, de media hacia arriba. Y la verdad es que no me extraña ese tipo de personas. No entro a tallar tampoco con fanáticos, con ningún tipo de fanático, porque los fanáticos no usan la razón, sino simplemente se dejan llevar por la emoción. Y en este último minuto que les puedo comentar es que, nada, unámonos como peruanos, unámonos, pero no en contra de alguien, sino si hay que unirnos en contra de algo, que sea en contra de la ignorancia. Y nunca vamos a terminar de ser ignorantes, pero quizás lo podemos ser un poco menos. Y eso, cultivemos el amor a la ciencia, el amor al conocimiento, a la lectura y sobre todo a debatir con nosotros mismos y siempre estar dispuestos con respeto a debatir con otras personas. Eso. Que tengan un buen día y nada, eso.